Balance del debate, qué es lo que dejó, qué pasa con la agenda legislativa, también algunos eh, complicados como comentarios ha generado esta discrepancia, no solo ya del presidente Gabriel Boric, sino que también oficialista del gobierno respecto al informe, al último informe IPOM del Banco Central. Vamos a estar conversando de esto junto al diputado de la Democracia Cristiana, Ricardo Cifuentes. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar contigo como siempre. ¿Vio el debate? ¿Qué le pareció? Hemos tenido varias repercusiones, incluso la candidata Jara haciendo una culpa, reconociendo que tuvo un mal desempeño. No lo vi desgraciadamente porque me había invitado 13 sindicatos de la compañía de trabajadores externos de la compañía minera Pelambre en Salamanca, justo ese día y a esa hora, así es que como obviamente esa invitación estaba hecha desde hace tiempo, no lo pude ver. He visto después sí escenas, estas que ustedes ponen en los medios, digamos, como los momentos álgidos, en fin, en pequeños videos, y también he visto pasajes más largos, pero el completo no lo vi ni en vivo tampoco, desgraciadamente. Claro. Sí, he visto repercusiones, digamos, como la que tú mencionas, esto de la candidata Jara, que claro, todo el mundo dice que no estuvo en su óptimo, digamos, o como transmitiendo esa certeza y seguridad con la simpatía que la caracteriza, ¿no? No estaba en su mejor minuto, parece. Sí, ahora, ¿cuánto cree usted que le puede afectar? Porque algunos dicen, pucha, esto puede ser contrario a la estrategia que ellos han tenido, posicionarla como una mujer simpática, amena, algo así como la expresidenta Bachelet, Sí, y sí, acá se le veía muy molesta, ofuscada, con sí. respuesta No, no tan amable. yo creo que lograron ahí algunos cast, supongo, los polos, digamos, lograron como arrinconarla un poco. Eso es lo que se ve desde el punto de vista de la imagen que se transmite, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la influencia que tiene un debate a estas alturas del partido, digamos, en televisión? No sé cuál fue el porcentaje de rating o la cantidad de gente que lo vio. Y no sé si para la gente que ve un debate a estas alturas y mueve la aguja, digamos, el hecho de verlo o no. Creo que la gente que ve el debate en general tiene una posición política bastante tomada con anterioridad, que difícilmente va a hacer que se mueva con uno u otro error, digamos, tan puntual. Sí, tiene razón, un buen punto, porque uno mismo puede considerar que hay un candidato o candidata que lo hizo mejor o peor, o el mejor del debate, que no necesariamente es por el que a uno le gustaría votar. Exactamente, claro, claro. Eso ocurre muy frecuentemente, digamos. Creo que son los debates iniciales los que influyen más, me da la impresión. Aquellos donde uno empieza recién a conocer a las personas y ver cuál es su alcance, digamos, y cuáles son sus elementos distintivos, los que la van a llevar en la campaña, digamos, y después como que uno se concentra en los errores, ¿no? Y estos debates están hechos como para concentrarse en los Sí, obvio. errores, en las debilidades, en las caídas, en los chascarros, en fin. Eh, y desde ese punto de vista, no sé si eso incide en el votante, digamos, sobre todo en los indecisos, ¿no? Que son los que van quedando hasta la altura y donde todos los candidatos miramos, desde luego. No hay tanto tiempo como usted que van en las campañas, cómo se van a desplegar. 17 de septiembre, la próxima semana, parten oficialmente ya las campañas. ¿Cómo espera que sea ese proceso? ¿Espera No, ver algún cambio? yo espero que sea bastante más tranquilo, ¿ah? Veo una tendencia al trabajo en redes sociales muy fuerte de todos los candidatos y candidatas, salvo los nacionales como los presidentes de la República. Pero las parlamentarias yo las veo muy concentradas en redes, lo que me parece muy bien además porque no veo una campaña muy fuerte en la calle, digamos, con puerta a puerta o con estas masivas gigantografías. eh, Me parece que eso está muy bien para la ciudad, digamos, porque la va a tratar mejor. Pero en redes yo veo una campaña ya desatada y muy activa, muy activa. Sí, ¿y cómo ve que evoluciona eso? Porque hasta ahora siguen las disputas respecto a si hay bots o no, si se Sí, sigue mintiendo o no. eso es una cosa increíble. ¿Ah? A mí me parece que lo que ha habido es de una vergüenza absoluta. Yo todavía me pongo rojo, digamos, cuando veo esas noticias de que hay comandos que son capaces de tener una oficina destinada a perjudicar a los otros candidatos con mentiras. O sea, eso es montar una industria, digamos, dentro de un comando Pero ¿dónde para ve usted, dónde sale eso? me imagino que es así, porque si se dice que estos bots fueron construidos desde un comando, desde una campaña, en fin, para perjudicar a otros,
Pero eso Bueno, es lo eso que se dice, no hay significa, ninguna prueba de eso. no, De no, hecho, en el reportaje que vimos hace unos días, lo único que vimos es que habían personas que tuiteaban con seudónimo. sí, pues, pero hay también acusaciones de que habría comandos que se han dedicado no solo en Chile, sino también en el mundo. Se acusa la interferencia rusa en Estados Unidos o el mismo rol que habría tenido aquí el candidato Kass. En condicional, estoy hablando en condicional porque nada de esto está aprobado, pero si estas cosas fueran ciertas, significa que hay alguien le dedica tiempo, recursos, personal a hacer estas cosas que son reñidas no solo con lo político formal, sino con lo ético, digamos. Eh, Hacer una campaña contra otros creo yo que es lo peor que uno puede pasar. Lo que hay que hacerla es a favor de todo el mundo, digamos, tratando de buscar los elementos que son característicos de la personalidad de esa candidatura que va a prometer, digamos, hacer una serie de acciones para el futuro, va a mejorar la vida de las y los chilenos, ¿no? Pero estos impases, ¿cómo ve usted que se están viendo desde los partidos oficialistas y ustedes también que adhirieron a esta campaña? Porque ya con el debate hemos visto varias personas molestas, diputados, parlamentarios de distintos sectores, del PPD, Núñez, entre otros, cuestionando el actuar o cuestionando la estrategia que tienen en el comando, porque el desempeño que tuvo en el debate fue para muchos muy malo y el que lo planificó así o el que está detrás de esa estrategia deberían salir si es que esto sigue afectando las encuestas. Bueno, yo creo que eso es una cosa que siempre tiene que estar en el análisis. Quizás como decíamos delante, ¿no? Como estamos entrando en un terreno ya de línea recta, aquí a veces los debates están destinados más a mostrar las falencias que las propuestas, digamos, y a buscar los errores, digamos, o las debilidades. Y eso se notan muy, muy fuertemente. Y creo yo que siempre hay que tener una disposición al cambio eh, para mejorar, digamos. Y desde ese punto de vista, creo que le corresponde al comando hacer el análisis. Nosotros tenemos otras preocupaciones eh, desde la parlamentaria. A mí me preocupa mucho lo que está ocurriendo con esto del cambio del voto, digamos, o lo que se La está multa. legislando a mata caballo en el Senado y que ahora va a llegar a la Cámara, espero que se supongo que el martes o miércoles. Que yo obviamente no comparto en absoluto y creo que es una vergüenza lo que está ocurriendo. ¿Qué no comparte en Legislar. particular? Que lo No, esté legislando ahora encima de la elección o eso que es lo eventualmente primero. va a haber una multa o que eventualmente se va a generar un cambio respecto al voto de los Eso es lo ciudadanos? primero. Lo primero es la rapidez de este acuerdo, entre comillas, entre el gobierno y la oposición, que ya se aprobó en el Senado. Porque uno se pregunta, pucha, que somos fáciles o que nos cuesta poco llegar a acuerdos cuando se trata de nosotros, digamos. Pero por Dios que cuesta llegar a acuerdos cuando se trata de la AFP, 10 años. Entonces uno dice, no habrá aquí un interés de algunos. A mí me da un poco de ¿No vergüenza. habrá gato encerrado, dice usted? O- Si usted lo dice, digamos, bueno, No, así será. usted lo está planteando porque Yo para mí sí. esto simplemente es cumplir con la ley, con la constitución y están No, obligados a no, yo hacerlo. creo que aquí hay cuentas, alguien saca cuentas de una u otra manera para asegurar o perjudicar, a beneficiar a uno o perjudicar a otro. Eso no puede ser a 10 semanas de una elección. Nunca pasó en Chile, fíjese, que la institucionalidad fuera adecuada, que tenga que ser adecuada 2 meses antes de una elección. Eso habla muy mal de nosotros, habla muy mal de lo que está ocurriendo. Pues si tenemos que para cada elección modificar la constitución de la política de la República y después un proyecto de ley orgánico, eh, como es el de votaciones, eh, algo está pasando, ¿no? A mí no me gusta eso, no me gusta. Y yo obviamente he dicho y lo vuelvo a decir aquí, no, mi voto no va a estar para eso. No, creo que no podemos jugar con el ánimo de la gente de esta manera. La señal que transmitimos es muy fea y yo obviamente no lo voy a respaldar. Ya, pero cuando el gobierno hace un acuerdo y se compromete los votos, porque acá tenemos un mandato constitucional que dice que el voto es obligatorio y para ello tiene que tener multa. Entonces, usted dice que pese a eso, pese al acuerdo, pese al mandato del gobierno, a la constitución, ¿usted lo va a rechazar cuando No, no, vuelva a la no, Cámara? no, porque hay que pensar el sistema completo. Se dice ahora se le pusieron exigencias de 10 años de residencia a los extranjeros, por ejemplo. ¿Eso es lo que corresponde? ¿Qué dice la política comparada? A nosotros cómo nos va cuando nuestros connacionales están en el extranjero. Hay una tendencia muy fuerte para que los migrantes o los extranjeros voten en elecciones locales, pero no en las nacionales. Son todos temas que parece que a nadie le interesan
por llegar a un acuerdo rápido respecto de saber si hay multa o no hay multa, o si la gente va más o menos a votar. Entonces, eso es lo que a mí me molesta, que estemos legislando a mata caballo, como digo yo, sin pensar y teniendo a la vista todos los elementos de una problemática que es compleja. Esto nos puede traer problemas de reciprocidad también en el futuro, en fin, Ya, esas pero cosas hay que eso respecto pensarlas. a las cosas que pide el gobierno, en el fondo, restringir el voto de los extranjeros, pero respecto a la multa en particular, No, a mí me que parece, entiendo que son 120, no, perdón. Respecto a entre la multa, 0,5 y 1,5 sí es UTM. lo que está, más o menos lo que estaba la vez pasada, ¿no? No sé evaluarla si es alta o es baja, digamos. Una multa tiene que ser dolorosa porque si no, no tiene sentido, per se. ¿No es cierto? No puede Ah, ser un peso porque tiene que incidir en mi vida, digamos, para tomar la decisión de si voy o no voy. Pero lo que me parece, lo malo en mi criterio, digamos, es que lo hagamos tan a mata caballo, tan encima de una elección, cuando esto se pudo haber resuelto hace 2 años atrás. ¿y qué le dicen Eh, sus compañeros en la Cámara? Porque por lo que hemos visto ahora, aparentemente, bueno, y de hecho ya pasó en el Senado, están los votos, están de acuerdo, pero en la Cámara de Diputados No, hay yo más creo que dudas. En la Cámara puede haber sorpresa. Probablemente esto se apruebe con los votos de la oposición. Si es que tienen los votos de la oposición más demócrata y De podría darle, algunos porque de su recuerde que sector, tiene, claro. la votación tiene quórum, entonces no es una votación simple. La vez pasada ya falló, fundamentalmente por la inasistencia de algunos parlamentarios, pero creo yo que el próximo martes va a haber mucho interés y va a haber una bonita discusión. Además, hay una probable votación con sorpresas, creo yo. Bueno, diputado, dentro de las cosas que también están marcando las últimas jornadas, el Banco Central en su IPOM último mencionó los impactos que ha tenido, a su juicio, de todos sus expertos economistas, el alza del salario mínimo en el materias de empleo, en costos laborales y en alzas también proyectadas para el desempleo y por supuesto que eso repercute también en los precios y inflación. El presidente Gabriel Boric dice que discrepa de eso y ha sido secundado por parlamentarios del Partido Comunista, Frente Amplio. La ministra vocera ha defendido también esa postura. ¿Qué le parece? Es poco Yo, usual. yo tengo una visión un poquito distinta. ¿En qué sentido? Una es la discusión técnica, donde probablemente el efecto sobre el empleo se tiene que notar. Es obvio, si usted encarece el trabajo, la disposición a contratar nuevos empleos baja. Es es del primer párrafo del manual de economía política, digamos, básica. Economía uno dice. Claro, uno no puede discutir eso porque la economía funciona así, esa es la mecánica. Y lo segundo es que si usted quiere que los trabajadores laboren menos, una hora menos cada año, bueno, también está encareciendo el empleo. Entonces es obvio que lo que vamos a tener es un efecto sobre el empleo. Mi cuestión es un poquito más ética y Mm. más políticamente más importante, creo yo. ¿Puede un país que crece, aunque sea a 2%, al 1,5, a veces al 7%, en fin, soportar un sueldo mínimo de 300, de 400.000 pesos y no tener ningún efecto sobre la economía y seguir creciendo y creciendo, donde algunos crecen mucho y otros no crecen nada? ¿Es eso razonable? Yo prefiero tener un pequeño efecto sobre el empleo al principio, pero tener la convicción ética de que lo que se está haciendo en materia de combate a la pobreza, en materia de injusticia, en materia de buscar algunos equilibrios que nos permitan a las personas eh, ser, tener una mejor calidad de vida, un mejor vivir, porque eso es, al final, ¿no es cierto?, la cuestión que nos debiese importar. Si Pero vamos a tener alguien le que podría hacer, perdón, ese mismo cuestionamiento ético de decir, ¿es ético o es razonable que para mejorarle un poquito la calidad de vida a algunos estén condenando a otros a no tener empleo y no tener ni una entonces, calidad de vida? bueno, entonces Complejo. discutamos, pero discutamos eso, ¿se da cuenta? Que ahí Esto le es lo que está ponemos, planteando el Banco Central, porque no, a expensa el de que Banco hay gente Central que no tiene solo, trabajo, que no va a tener trabajo. el Banco Central no hace ningún comentario adicional a plantear el número, el Bueno, frío por eso, número. pero además también plantean la automatización. Esto que se plantee, que se está impulsando y acelerando la automatización en empresas, también evidentemente está mostrando que hay gente que no va a tener empleo porque Pero es es que una pero eso, máquina. eso no, ahí yo creo que hay un error, porque usted cree que se va a reemplazar tecnología y la causa es un aumento marginal en el Por salario supuesto que mínimo. sí, porque si hay una No, persona que tiene no, productividad muy baja, es ahí sí mucho que más tenemos conveniente. pero ahí es tenemos mu- una diferencia notable porque pero la la evidencia lo muestra, tecnología, pues, diputado.
pero la tecnología tiene un costo no marginal absolutamente distinto. Yo creo que ahí el Banco Central se equivoca. O digamos, lleva la interpretación de sus conclusiones un poquito más allá de lo que uno seriamente podría... Pero toda la evidencia en el mundo está mostrando que los trabajos poco calificados son muy fáciles de reemplazar por máquinas. sí, pero requiere de Y inversiones, los poco calificados son efectivamente los que ganan los salarios mínimos. pero requiere de inversiones importantes. Cada día menos. No, veamos ejemplos. Sí, esto lo podemos discutir hasta el infinito. Mire, usted puede, claro, puede traer una máquina para barrer una calle, ¿no es cierto? Donde están los empleos menos calificados. Vamos al sueldo mínimo, ¿no es cierto? Porque estamos hablando del sueldo mínimo. Vamos a barrer una calle. Claro, usted puede traer una máquina para eso. ¿Cuánto vale esa máquina? ¿200 millones? ¿300 millones de inversión? O sea, tiene que, la inversión para hacer ese reemplazo, que no es absoluto además, porque esa máquina no puede barrer toda la Pero en calle. los mismos supermercados, ahora con el No, autoservicio, uno va a hacer por tu eso metro le solo, ya digo, no se necesita un es, cajero, es- por ejemplo. pero no, pero Personas que hacían efecto- informes que ahora no se los puede pedir a no, ChatGPT y pero se hacen solo. querida, O sea, estamos hablando del impacto sobre el sueldo mínimo, no bueno, sobre todos los sueldos. Usted comprenderá que una cajera de un supermercado no gana el sueldo mínimo. Y si no, demuéstreme usted si en el Walmart o en el Líder o en el Jumbo gana no gana el sueldo mínimo. No estamos hablando de esas personas. Entonces, ahí yo creo que teniendo razón en el fondo el Banco Central, yo no lo discuto. ¿Hay un efecto sobre el empleo? Por supuesto que hay un efecto sobre el empleo. ¿Se puede recuperar eso? Se puede recuperar. ¿Es necesario? Por supuesto que es necesario, pero eso es un efecto sobre todo el empleo de la sociedad. No es así. o Porque sea, no, es que ¿no le parece? Porque es poco usual, de hecho los economistas han reaccionado que el presidente de la República, que no es economista además, y que el gobierno estén cuestionando el informe o discrepen, no le no, hace es que siquiera un ruido porque es como ah, que se fue el ministro Marcel y ya no, cambió pero todo la es forma de que yo aproximarse a la economía. es que uno lo que tiene que cuestionar no son los números, no si los números están bien, hay un efecto sobre el empleo, hay un efecto sobre el empleo, eso es evidente. Y entrar en esa discusión creo que no vale la pena. La cuestión es, ¿vale la pena entrar en una etapa como esta, dado la necesidad que tiene el país de aumentar los ingresos de los más pobres? Yo creo que sí. ¿Vale la pena dar esa pelea? Y yo creo que ahí el presidente a lo mejor se equivoca, porque él debiese ponerla en este plano, en el plano de lo político, no de la discusión de la cifra, ¿me entiendes? Porque si hay un efecto agotado, el 0,2, el 0,3, lo que sea, digamos, bueno, armemos ahora políticas públicas para resolver bien eso. Pero no desarmemos esta decisión enorme que es de nivelar los ingresos más bajos, porque eso es justo, es ético. Para eso trabajamos, si no, no tiene sentido. No construyamos una sociedad solo para algunos, construyámoslo para todos y que es obviamente que va a tener costos. Pero esos costos los tenemos que resolver. ¿Cómo ve, diputado, finalmente la discusión del presupuesto para el próximo año? Están todos los ojos mirando en que se va a tener Dura, que ¿eh? reducir. Se presentó un Va a ser, informe hace poquito a la IPRES proponiéndole rebajas. ¿Cómo lo ve? va a ser una discusión dura, creo yo. Ya comenzamos algunas conversaciones en la Comisión de Hacienda. Es dura porque además hay algunas propuestas que son complejas. La oposición, particularmente la extrema derecha y la derecha, tanto Kast como Matei han propuesto sendas disminuciones presupuestarias, eh, pero sin especificar dónde ni cómo. Siempre hay espacio, ¿ah? Yo creo que además el informe este de la comisión última, Asesora. exactamente, entregó una propuesta de 2.000 millones, entiendo. No, hay que revisarla y discutirla en detalle. Hay una cosa que me falta a mí siempre en estas discusiones, ¿eh? Es una discusión muy técnica de la DIPRES. Está muy concentrada en la DIPRES. Yo creo que esta discusión hay que llevarla, invitar a algún alcalde, incorporar a algún gobernador, a gente que está en terreno haciendo políticas públicas y preguntarle a él cómo le disminuye un poco el presupuesto, porque ellos van a tener una visión desde el territorio, ¿no? Y desde cómo las políticas públicas que operan las podemos disminuir en algo, digamos. No se trata solo de disminuir, claro, uno dice, saquémosle grasa al Estado y despidamos 50.000 funcionarios, pero ¿de dónde lo saca? Ah, ¿va a ir al hospital a despedir dos funcionarios cuando lo único que están esperando en el hospital es que lleguen más enfermeras, más médicos, más auxiliares, en fin, porque están colapsados? ¿O va a ir a un colegio donde faltan auxiliares de patio para mantener el orden entre los niños?
o va a ir a la calle donde los municipios no son capaces de mantener la limpieza, en fin, ¿dónde va a ir a sacar esa grasa? Me dicen que es la burocracia, pero ¿qué es la burocracia? Por eso creo que hay que hacer un esfuerzo desde luego. Tenemos que corregir, los números así muestran que hay que disminuir el gasto. Ahora, es una discusión bien compleja, muy técnica, pero también de mucho detalle, con una visión del territorio, de los que están en el territorio. A mí me interesa saber lo que opina un gobernador, lo que opina un alcalde, lo que opina un director de servicio. Vamos a mirar entonces porque les va a tocar este trabajo bien duro en poco Así es. tiempo, ya en un par de semanas más Y después del ya 18. estamos ahí ya. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga un muy Como buen día. siempre, un agrado. Que esté muy bien. Igualmente, buen fin de semana. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.